Ante todo, reciban un saludo cordial del equipo E, conformado por Luis Curo, Jairo Fernández, Gabriel Escobar y mi persona Ingrid Enrique. Somos estudiantes de la Facultad de Educación, Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas, primer semestre de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Agradecemos al docente Gonzalo Nicolás Melgar Tapia, encargado del curso de comprensión y redacción, por habernos asesorado en la redacción y producción de nuestro ensayo académico. Acto seguido, presento el título de mi ensayo, que es El cáncer de la sociedad peruana, siendo el tema la corrupción en la praxis social del peruano. Elegimos este tema porque es un fenómeno coyuntural actual, sobre todo porque viene afectando a la sociedad peruana desde tiempos remotos. Inicio mi exposición expresando que el concepto generalizado de corrupción es aquel que se relaciona con nuestros políticos. Sin embargo, la corrupción es toda acción realizada en beneficio propio sin pensar en la integridad de los demás. Este problema estructural, que se ve como un cáncer en la sociedad peruana, nos aqueja desde tiempos inmemorables. Es por ello que en el presente ensayo queremos demostrar que la corrupción se ha convertido en cualquier acto que infringe la ley para conseguir los propósitos del peruano carente de moral. Para sustentar con objetividad nuestra posición, presentamos 3 argumentos de autoridades académicas. La primera es de Alfaro Díaz, después de María Sarabia y por último José Ugaz. Bueno, profesor, el primer argumento se titula Por la búsqueda de autosatisfacción y autoenriquecimiento. Como se sabe, dentro de los factores que impulsan la corrupción tenemos por un lado el egoísmo y por el otro el complejo de superioridad, que caracteriza a gran parte de la población peruana. Como dice Ugaz en el 2019, entre los factores que la originan, uno tiene que ver con la búsqueda de autosatisfacción propia de la naturaleza humana, que también le impulsa a perseguir oportunidades de enriquecimiento. Por este motivo es que muchos peruanos priorizan el beneficio personal antes que el social. Bueno, un ejemplo claro sería que en vez de complicarse un trámite, algunos peruanos prefieren facilitar la documentación, o también otro ejemplo sería sobornar para la aprobación de una tesis. Cuando nos la han vuelto de más, a veces nos quedamos con ese dinero. Tenemos que tener en cuenta estas pequeñas acciones que parecen insignificantes, pero en verdad hacen mucho daño a la sociedad peruana. Por lo tanto, somos partícipes de la corrupción. Bueno, continuando. El segundo argumento se titula ¿Por qué aprovecha el poder para el beneficio privado? En la actualidad, los políticos peruanos están consumidos por el individualismo, tanto que les interesa poco o nada ser solidarios o compartir con el pueblo. Todo ello a causa de una pobreza ética y una mala educación respecto a los valores. La corrupción, según Díaz, en el 2002, menciona que el abuso del poder público es beneficio del privado. Esto se ve reflejado en las acciones de Vizcarra con las vacunas Sinopharm, la plusvalía generada por la explotación de trabajadores en algunas empresas peruanas, el apoyo de los medios de comunicación hacia los delincuentes, el acoso de un mandatario a una secretaria por ser de un rango mayor. Estas acciones generan consecuencias en cadena que perjudican la integridad de nuestro país, haciendo que muchos pierdan la fe en los políticos. Por eso tenemos que cambiar estas acciones. El tercer argumento se titula Porque viola el derecho de los demás. Como dice Fay en 1967, citado por Montoya en 2015, la corrupción es el abuso del poder público encargado por elección, selección, nombramiento o designación para obtener beneficios particulares, económicos o no, violando la norma en perjuicio del interés general o el interés público. En base a esto podemos afirmar que si un mandatario que viola la ley es considerado corrupto, entonces también un ciudadano que viola la ley debe ser considerado corrupto. Esto se agrava porque en el país tenemos una sociedad liberal, que algunas personas llegan al extremo del libertinaje. Y aquí nace el pensamiento: si nuestros mandatarios lo hacen, ¿por qué nosotros no? Por ejemplo, cuando estacionamos el carro en la vereda, cuando no respetamos las leyes de tránsito, cuando ensuciamos las calles o cuando hacemos vandalismo en propiedad privada. En la época actual, cuando escupimos en la calle, cuando no andamos con mascarilla cuando salimos o cuando no mantenemos la distancia adecuada. Vamos a proceder con las partes finales del ensayo. En conclusión, la corrupción está presente en las acciones de los
políticos y de algunos ciudadanos del pueblo peruano, ya que la corrupción se ha convertido en cualquier acto que infringe la ley. Esto debido a la poca moral, a la búsqueda del beneficio propio, ya que vivimos en una sociedad donde prima el individualismo, y también a la tendencia de vulnerar los derechos de los demás. Pero aún podemos cambiar esto. ¿Y cómo? Con la formación de principios y valores sólidos que se van a dar desde el nacimiento. Igualmente, el equipo E recomienda tener convicción en esos principios que nosotros consideramos firmemente son la única cura para el cáncer de la sociedad. Ahora vamos a proceder con las referencias bibliográficas. La primera es de Ugaz del 2019, titulada Gran Corrupción y Derechos Humanos de la Pontífice Universidad Católica del Perú. La segunda es de Díaz del 2003, Ética y Corrupción, lo Público y la Democracia de la Universidad Católica de Manzanales. La tercera y última, Sarabia y dos autores, 2019, Género y Corrupción, una mirada a los impactos diferenciados de la corrupción en el Perú, Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontífice Universidad Católica del Perú. Para finalizar, queremos reiterar las gracias al profesor Gonzalo Nicolás Melgar Tapia por guiarnos en la producción de nuestro ensayo, y también a ustedes compañeros por brindarnos su atención. Y bueno, esta ha sido la sustentación de nuestro ensayo. Muchas gracias.